This morning we were talking about the link between holiness and evangelization. Bueno, esta mañana estuvimos hablando acerca del vínculo entre evangelización y santidad. And we talked about a good definition of holiness. Y hablamos de una buena definición de qué es santidad. And it's growing in love, ¿Y qué es crecer en el amor? becoming more and more one with God's will, Convertirse cada vez más en uno con la voluntad de Dios. saying yes to the purpose for which God created us. Decirle sí al propósito por el cual Dios nos creó. Now sometimes when we hear the call to holiness, Pero a veces cuando escuchamos el llamado a la santidad, there's two excuses that come to our mind. hay dos excusas que vienen a nuestra mente. One is we're very tempted to think Una es que estamos muy tentados en pensar that right now is not the right time que ahora no es el momento correcto to really wholeheartedly devote ourselves. para entregarnos totalmente al Señor. We think there'll be a better time in the future Pensamos, bueno, va a haber un tiempo mejor en el futuro para eso. when I go to my new assignment, Por ejemplo, cuando me llegue un nuevo destino, when this health problem is resolved, cuando se resuelva este problema de salud que tengo, when I no longer need to care for my elderly mother, cuando no tenga ya que ocuparme de mi madre anciana, when we get a new superior in our religious order. para cuando tenga un nuevo superior en mi orden religiosa. We always think that there'll be better circumstances in the future. Solemos pensar que habrá mejores circunstancias en el futuro. So when we hear the call to holiness, Entonces escuchamos el llamado a la santidad we're very tempted to respond, y nos sentimos tentados en responder mañana. But there's problems with that response. Pero hay un problema con esa respuesta. We don't know how long we have to live. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Yes, people are dying every day. Es cierto, gente está muriéndose por todas partes todos los días. I just heard of a 54-year-old man who died last night who was a friend of ours. Yo acabo de escuchar que murió un amigo de 45 años Yeah, people die every day. y la gente se muere. Amigo de él. We don't know how long we have to No live. sabemos cuánto tiempo nos queda. And one of the Psalms says, Y uno de los salmos dice, meditate on the shortness of life meditar en la brevedad de la vida and gain wisdom. y ganarás sabiduría. Also, it's those very difficult circumstances right now Y incluso esas dificultades que tenemos ahora that are the means that God is giving us to draw us into deeper union with Himself. son el signo de que Dios nos está ayudando a entrar en una relación más profunda con Él. It's those very difficulties, it's those very complications Esas dificultades, esas complicaciones that are invitations from the Lord son invitaciones del Señor to let go and let Him. De superarlas y dejar a Él que gane, ¿no? No más mañana. No más mañana. Today. Hoy. Hoy, okay. The second temptation La segunda tentación is we read lives of the saints es leer vidas de los santos and we're inspired. y We're inspired. ser inspirados, Yeah, but we're also discouraged. pero también Because desanimados. we read about these great deeds they do. Vemos los grandes milagros que hicieron, We read about these great penances, leemos acerca de sus terribles penitencias wearing hair shirts and chains around their. y ponerse cilicios y cadenas. And we say, I don't think I'm like that. Yo no creo que no creo que me guste eso. I don't feel attracted to that. No me siento muy atraído a eso, que digamos. So, Así, I suppose yo supongo. I'm planning on purgatory. Así que estoy planeando un tiempo de purgatorio. Yeah.
I don't think I'm going to be ready when I die to see the Lord face to face. Creo que tal vez no vaya a estar del todo preparado cuando muera para ver al Señor, así que bueno. So my goal is purgatory. Así que mi objetivo es al menos el purgatorio. Now there's some problems with that too. Y hay un problema con eso también. Nowhere in the Bible does Jesus say aim for purgatory. En ninguna parte de la Biblia Jesús dice, bueno, tírense hacia el purgatorio. He doesn't say that. No dice eso. Everywhere he sums up his teaching, En todas partes él sintetiza su enseñanza he says, "Be perfect as your heavenly Father is perfect." diciendo, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Be perfectly whom God created you to be. Dios nos creó para ser perfectos. But there's even a bigger problem. Pero todavía hay un problema más grande. We don't always hit the goal we aim at. Pero no siempre always hit the target we aim at. no siempre alcanzamos el objetivo para el cual estamos. Yeah. And if we aim for heaven Y si nosotros tiramos para el cielo and miss, y perdemos, praise the Lord for purgatory. ahí bueno, That's good. Gracias al Señor que existe el purgatorio. Thank God for purgatory. Gracias al Señor que hay purgatorio. Pero if we aim for purgatory Pero si nos tiramos para el purgatorio and miss, y fallamos, I hear it's hell to miss purgatory. perdón. I hear it's hell to miss purgatory. Me parece que si fallamos el purgatorio es el infierno. Aim for heaven. Así que empujemos para el cielo. Okay, we were now talking about the 4 principles of Vamos the ahora- spiritual life. Vamos a recordar los 4 principios de la vida espiritual. The first principle we talked about was learning how to rely on the grace of God. El primero era cómo confiar en la gracia de Dios. The second principle is we need to do some El things. segundo, tenemos que hacer algo. And we were talking about some of those this morning. Y estuvimos hablando de estos 2 esta mañana. We talked about the need to turn away from serious sin. Dijimos que es importante dejar atrás el pecado grave. And we talked about all the lies that are coming at us in our culture Hablamos de today. todas las mentiras que vienen a nuestra mente de la cultura. And we talked about the clarity of God's word. Y hablamos de la claridad de la palabra de Dios. The immoral will not enter the kingdom of God. Los inmorales no entrarán en el reino de Dios. And all the texts that speak about the specific serious sins. Y todos esos textos en los cuales se habla de estos, específicamente de estos serios pecados. We talked about the terrible pressure that we will feel Hablamos de la terrible presión que sentimos when our people don't want to hear about this. cuando la gente no quiere escuchar acerca de esto. But out of love for them, Pero nosotros tenemos que hacerlo. we need to tell them the truth by which they can be saved. Tenemos que decirles la verdad para que sean salvos. And we need to be very careful in our own life. in Y this tenemos area. que ser muy cuidadosos en esto también en nuestra propia vida. Well, after we deal with serious sin, Pero después de haber como dejado atrás el pecado mortal, there's less serious sins. hay cosas menos serias que el pecado mortal. We call them venial sins. Venial sins? Venial sins. Yeah, less serious sins. Venial sins, pecados veniales. Okay, good, yeah. We need Pecados veniales. Okay, yeah, see. And the saints make an important distinction between freely chosen venial sins Y los santos hacen una distinción entre los pecados veniales asumidos libremente and inadvertent venial sin. y los pecados veniales que, bueno, son propios de nuestras debilidades. And in the book of Proverbs it says, En el libro de Proverbios the just man falls 7 times a day. se dice que el justo peca por día 7 veces. We're living basically a good life, Esta es la vida que estamos en general viviendo, but the effects of original sin pero el efecto del pecado original and past actual sin y nuestros pecados personales pasados have still wounded our nature.
permanecen hiriendo nuestra And so naturaleza. sometimes we'll just have a little bad remark, Y a veces se nos escapa una corrección hecha con cierta rudeza, maybe a little white lie, una mentirita, yeah, a little momentary indulgence in a bad thought. un momento de mal pensamiento. And what the saints say is because we're not willing those things. Eso, y los santos dicen que en general nosotros no estamos queriendo esos pecados. They're not really holding back our transformation. Ellos no están impidiendo esos pecados no están impidiendo nuestra transformación. They'll get lesser over time. Y están ahí casi siempre, And because we're not premeditating them porque en realidad no los hemos premeditado, and we're not willing them, no los estamos queriendo. it's not a big problem. Entonces esos pecados no son específicamente un gran problema para la santidad. But what is a problem Pero lo que sí es un problema, is, and this is how Teresa of Avila gives a definition. y es esta definición que voy a dar, la dio Teresa de Ávila, When we say to ourselves, cuando nos decimos a nosotros mismos, I know the Lord doesn't want me to do this, yo sé que el Señor no quiere que haga esto, but I really like doing it, pero a mí me gusta hacerlo, and I know I'm not going to go to hell if I do it. y yo sé que no voy a ir, I'm not going to go to y no hell voy a ir if I al do this. infierno por hacer esto, I'm not going to go to jail if I do it. no voy a ir preso por hacer esto, And I probably won't be thrown out of my family if I do it. y no me van a echar de mi familia si lo hago, And I really like doing it, y a mí me gusta hacerlo, so I'm going to do it. entonces lo hago. And Teresa says, that's a problem. Y dice Teresa, esto es un problema. He says, even though it's a little thing, El demonio sabe que es una cosa pequeña, it's no little thing. pero no es una cosa pequeña. Even though it is a little thing, Incluso si es una pequeña cosa, it is no little thing no es una pequeña cosa. to freely choose to offend the Lord, Elegir libremente ofender al Señor, even in a small matter. incluso en un asunto menor. So she says, one very practical decision we can make Y entonces dice Teresa, una de las decisiones que podemos tomar to remove an obstacle to the Holy Spirit's work in our soul para remover un obstáculo al Espíritu Santo para obrar en nuestras almas is to make a clear decision. es hacer una clara decisión. I never want to freely choose Yo no quiero nunca más elegir libremente to offend the Lord, ofender al Señor, even in a small matter. incluso en asuntos de menor importancia. Very helpful decision. Es una muy importante decisión y una decisión que ayuda mucho. This next thing Lo siguiente, I had never heard about nunca escuché acerca de esto. until I read Francis de Sales. Es lo que decía Francisco de Sales, But it's a very common problem. pero es un problema muy común. It's what Francis de Sales describes as affection for sin. Es lo que San Francisco de Sales describe como afecto al pecado. He says, we may no longer be committing a particular sin, Puede ser que nosotros no estemos cometiendo un pecado ya más, but we may be entertaining in our soul pero puede ser que nos estemos entreteniendo en nuestra alma affectionate thoughts about a past sin, con afecto al pecado que hemos cometido en el pasado, or fantasizing about a possible future sin. o fantaseando respecto de un pecado en el futuro. And he says that affection for sin Y dice San Francisco de Sales, ese afecto por el pecado needs to be handed over to the Lord. tenemos que ponerlo en las manos del Señor, And it does slow down the process of holiness. porque ese afecto al pecado lentifica en nosotros el proceso de la santidad. And he gives two examples. Y San Francisco de Sales da dos ejemplos. When the Israelites were slaves in Egypt, Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, they were truly slaves. eran realmente esclavos. But then the Lord took them out of Egypt, Y luego el Señor los sacó de Egipto, and they were in the desert. estaban en el desierto, But a journey that could have taken only 8 days Pero- took 40 years. pero el hecho de comer
maná. A journey that could have only taken 8 days to get to the promised Que land. claro, no, el camino del desierto no tomó 8 días, Took 40 years tomó 40 años, because their hearts were back in Egypt. porque sus corazones estaban todavía en Egipto. Remember when they came to Moses? Entonces vinieron a They said, Moisés. Moses, we're getting tired of all these miracles. Dice, estamos cansados de todos estos milagros. Same old manna every single morning. Todos los días comiendo maná cada mañana. Same old quail every night. You know, the birds that came. Sí, cuando cayeron las codornices. Yeah, we're missing the leeks and the garlic and the melon we used to have in Echamos Egypt. el ajo, la cebolla, el pescado que comíamos en Egipto. Their hearts were back in Egypt. Entonces querían volver a Egipto. So they went around in circles for 40 years. Entonces por eso estuvieron dando vueltas por el desierto 40 años. And then he gives another example. Y San Francisco propone otro ejemplo. There's a man who is very allergic to eating melons. Un hombre muy alérgico allergic to, Eating melons? a comer melones. Sí. Sí. Meloni. Sí. Melones. Yeah. And the doctor told him, you have to completely give up eating melons. Y entonces el doctor le dice, vos no podés comer nunca más melones, porque tenía alergia a los melones. Because if you keep eating them, you might stop breathing one day. Porque si seguís comiendo melones, le dice el doctor, un día no vas a respirar más. So the man says, I don't want to die, Y el muchacho, el enfermo, dice, yo no quiero morir, so I guess I have to give up eating melons. así que yo voy a dejar de comer melones. But I can still go down to the fruit market. Pero sigue yendo al verdulero, I can still hang out at the melon stand. pero me gusta tocar los melones, I can still touch them. tocarlos, I can still smell them. me gusta olfatearlos, I can still talk to the lucky people who could still eat melons. me gusta hablar con la gente afortunada que todavía puede comer melones. And I need to keep a little door open. Y entonces ahí me queda una puerta abierta, Yeah, because maybe sometime in the future porque en el futuro así I'll be able to eat melons again. voy a ver si voy a comer melones otra vez. You know, maybe the church will change its teaching. Tal vez la iglesia cambie su enseñanza. So Francis de Sales says, ask the Holy Spirit to show you. Y entonces San Francisco de Sales sugiere, pidan al Espíritu Santo que les muestre If you're allowing any affection for sin to rest in your soul. si están permitiendo algún afecto de pecado permanecer en sus almas And reject it. y rechazarla. Close some doors on the past. Cerrar estas puertas del pasado. Close some doors on the future. Cerrar estas puertas incluso en el futuro. Desire only to go in and out that door, which is Jesus Christ himself. Desear solamente ir por la puerta donde nos está esperando Jesucristo. This is a very helpful decision. Esta es una decisión que nos ayuda It muchísimo really removes an obstacle. y realmente remueve obstáculos. And when the affection for sin comes back, Y así, si el afecto del pecado just say, vuelve, I'm not receiving it. y así yo no lo estaré I'm recibiendo, not receiving it. no lo recibiré. Now, this next thing is what the saints talk about, how to deal with temptation. Lo siguiente es lo que los santos dicen acerca de la tentación, cómo actuar frente a la tentación. What they say is that sin never helps. Primero, el pecado nunca ayuda. I bet you're thinking, I bet you are thinking, Yo creo que ustedes estarán pensando, I came all the way from the United States to tell you that. dice, este hombre vino de Estados Unidos para decirnos todas estas cosas, Sometimes we forget, pero a veces nos las olvidamos. but sin never helps. Pecado nunca ayuda. The very nature of temptation La naturaleza de la tentación is to tell us that a problem we're having es decirnos que el problema que teníamos will be solved by sin. será resuelto por el pecado. Say we have financial pressure. Por ejemplo,
presiones financieras. I'll solve my problem by taking some money. Y bueno, resolver el problema tomando cierto dinero. Say we're having sexual temptation. Por ejemplo, en las tentaciones sexuales. ¿Cómo I'll solve my problem by giving into it. resolveré mi problema? Dice el pecado, cayendo en el pecado. Say our neighbor is cheating us. Nuestro vecino nos está molestando. I'll solve my problem by killing my neighbor. Resolveré mi problema matando a mi vecino. Sin never helps. Pecado nunca ayuda. It always wounds the soul. Siempre hiere al alma. It leaves us with emptiness. Nos guía al vacío. It leaves us further away from the love and security we were longing for. Nos aleja del amor y la seguridad que necesitamos y deseamos. So we have to be very vigorous in dealing with temptation. Por eso tenemos que ser muy vigorosos cuando actuamos frente a la tentación. 1 Corinthians chapter 10. Primera Corintios capítulo 10. The Lord will never let you be tested beyond your strength. El Señor no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. But along with the test or temptation, Pero cuando dure la tentación, He'll give you the grace to endure it, les dará la tentación de resistir, les dará la fuerza para resistir or He'll deliver you from it. y los librará de ella. It's very important to know what God's Word says about temptation. Es lo importante conocer lo que la palabra dice acerca de la tentación. And this can strengthen our soul. Y esto puede fortalecer nuestras almas. And what the saints say is that the very best time to defeat a temptation, the very best time to El mejor tiempo para overcome a temptation superar la tentación is the very first moment we become aware that we are tempted. es el primer momento en el cual nos volvemos conscientes de que estamos siendo tentados. Every second delay makes it more difficult. Cada momento que uno espera es más difícil. And a lot of people have drifted into playing with temptation. Y hay mucha gente que se ha quedado en el juego con la tentación. You know, entertaining it. Se entretiene con la tentación. Like, for example, Ejemplo, I'm not really planning to kill my neighbor, yo no estoy realmente planificando matar a mi vecino, but it's very enjoyable to think about it for a pero la while. verdad que cómo me gustaría, ¿eh? We're receiving something into our soul that's dark. Estamos en ese momento recibiendo algo en nuestra alma que es oscuro. And Jesus said He's not just concerned about us keeping the law externally, Y Jesús ha dicho que la cuestión no es solamente guardar o cumplir la ley externamente, but He's concerned about the healing of our heart. pero el tema es también la sanación o la salud de nuestras almas. He said, "You've heard, do not kill. Ustedes, dijo Jesús, ustedes escucharon, no matarás, I say to you, do pero yo les digo, not hate your brother. pero no odien a tu hermano. You've heard it said, Estarás triste. don't commit adultery. Se ha dicho también, no cometas adulterio. But I say to you, don't receive lust in your heart. Pero yo les digo, no dejen que crezca la lust, el deseo en sus corazones. Yeah. So it's really important that the very first moment we become aware that we're tempted. Es muy importante que en ese primer momento en el que nos volvemos conscientes de que estamos siendo tentados, That we clearly identify it as a temptation. que claramente identifiquemos esa tentación We say, that's a wicked thought, I don't want it. y nos digamos, este es un mal pensamiento, yo no lo quiero. Clearly reject it, strongly reject it. Claramente rechazarlo, fuertemente rechazarlo. Identify what it is. Identificar qué es. That's a wicked thought, I don't want it. Este es un pensamiento malo, no lo quiero. It becomes much more difficult if we delay. Y será mucho más dificultoso si esperamos. These are things that every Catholic person used to know. At one point, many Catholics knew these things. Y de hecho, lamentablemente, muchos católicos no lo hacen.
But we haven't spoken about these things for a long time. Pero nosotros antes habíamos hablado de estas cosas por mucho tiempo. People need practical help. People People need practical help son ayudas prácticas. in how to deal with what's going on in their soul. Cómo obrar con estas cosas que pueden pasar en nuestras almas. Okay. Now, there are some things that aren't sins. Pero ahora hay otras cosas que no son pecados. We just talked about temptation. Hablamos concretamente de tentaciones. But there are some things that traditional spiritual writers talk about as attachments. Hay algunos místicos que hablan de, bueno, voy a tratar de traducir attachments como ataduras o, ¿no? Attachments. Maybe it isn't a wrong thing, Tal vez no es una cosa mala, but we're too much invested in it. pero estamos como invirtiendo demasiado en esto. Attachments sería, no sé, apegos. Bien, yes, apegos. Okay, good. Teresa of Avila gives an example. Teresa de Ávila nos da un ejemplo. She's talking about the nuns in her convent. Habla de las monjas en su convento. She says they have a headache Ellas tienen un dolor de cabeza and they don't come to community prayer. y entonces no vienen a la oración en común. And they stay away another day because they just had a headache. Y no vienen otra vez al día siguiente porque les duele todavía la cabeza. And they stay away a third day Y llega el tercer día because maybe they'll have a headache again. y ya no tiene dolor de cabeza. And then she says, "Oh God, this complaining among nuns." Y entonces en realidad, oh Dios, está quejando de las monjas. If you don't swallow your fear of death, you'll never do anything. If you not swallow Your fear of death. si no te tragas tu furia, nunca, never. If you don't accept the reality of death, you'll sí. never do anything. Si no aceptas la realidad de la muerte, nunca vas a hacer nada. If you live in fear of death, you'll never do anything. Si vives en el miedo a la muerte, nunca vas a hacer nada. So these nuns were over attached to their health. Esas monjas estaban apegadas a su salud. They were coddling themselves. Sí, eran como... Sí, estaban demasiado pendientes de su propia salud. Now, I'm not a nun, Yo no soy una monja, but this penetrated my heart. pero esto realmente me llegó al corazón. I had drifted into being over concerned about how I was feeling. Yo en un tiempo estuve demasiado preocupado por mi salud. If I had a headache, Si tengo un dolor de I cabeza, said, well, guess I should wait till I feel better to pray. entonces bueno, tal vez mejor que no haga tanta oración. Or if I had an upset stomach. Y si tengo un dolor de estómago. And when I read this, Y cuando leí eso de Santa I Teresa, said, you know, that's me. y yo me dije, eso me pasa Yeah, a mí. I'm over attached to how I'm feeling. Yo estoy sobre preocupado de cómo me estoy sintiendo. But you know how Jesus says, you'll know the truth and the truth will set you free? Y Jesús, recuerden, dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Along with being convicted of my over concern about my health, Cuando me di cuenta y acepté que yo había estado demasiado preocupado por mi salud, I also received the grace to get free of it. también recibí la gracia de ser libre de ese apego. And I'm really grateful to God that I'm not so concerned anymore about how I feel. Y entonces le doy gracias a Dios de que ya no me preocupo más de cómo me siento. And it's been a great freedom. Me ha dado eso una gran libertad. So if the Lord gives you a little insight Si el Señor nos da una pequeña comprensión into something you're holding on to too strong, de que algo los preocupa demasiado, let the Lord free you. dejen al Señor liberarlos. It's a great gift. Es un gran don de Dios. He won't take anything away from us that will truly make us happy. No nos va a sacar nada de lo que necesitamos para ser feliz. And He wants to free us from the fear Y el Señor quiere liberarnos del miedo that makes us hold on to things. que a veces nos hace apegarnos a pequeñas cosas. So anyway, okay. Okay. Principle number 3. Principio número 3.
There are some painful dimensions Hay ciertas dimensiones, ciertas penas, ciertos sufrimientos to the process of transformation. en el proceso de la transformación. And John of the Cross talks about these as dark nights. Y Juan de la Cruz, cuando habla de esto, lo llama la noche oscura. What is a dark night? ¿Qué es la noche Well, oscura? maybe before we say that, why are there painful dimensions to the process of purification? Porque, antes de entrar en la noche oscura, ¿por qué hay estas dimensiones de sufrimiento en el proceso de purificación? Because sin wounds the soul. Porque el pecado ha herido el alma, It closes in on itself. nos ha encerrado en nosotros It mismos, becomes afraid to love, nos ha dado miedo de amar, afraid to trust, en creer, en confiar, afraid to take bold action. miedo de asumir mayores There's compromisos. wounds in the soul. Estas son heridas en el corazón. And so sometimes the Lord has to do some stretching and pulling Y el Señor tiene que como estirarnos plancharnos un poco, todo eso. to expand the capacity of the soul, Expandir así la capacidad de nuestra alma to bring it back to its original shape. para llevarnos de nuevo a su proyecto original. And sometimes the only way this can happen Y lamentablemente esto es casi la única manera que puede pasar a is través de esta pena. is through the purification of a particular kind of suffering. La purificación es un tipo especial de sufrimiento. So what is a dark night like? Ahora, ¿qué es eso de la noche oscura? ¿Cómo es la noche oscura? A main aspect of it Un aspecto principal de ella is a very deep dryness and aridity, not feeling connected to God. es aridez, es no sentirse conectado con Dios, sequedad. Like we're no longer in contact with God. Pareciera como que ya no puedo contar con Dios, Our prayers are going into empty air. como si mis oraciones cayeran en el vacío. We don't feel His presence. No sentimos su We presencia, don't feel His love. no sentimos su amor. We wonder if He's forgotten us. Eh, We wonder if He has forgotten us. y nos preguntamos, llegamos a preguntarnos si Él nos habrá olvidado, We wonder if we've gotten off the path. si se fue por otro lado. And sometimes this is accompanied by external suffering, Y muchas veces esa noche oscura está acompañada por sufrimientos externos, a breakdown in relationships, una ruptura en los vínculos, embarrassment and humiliations, sentirse embarazada, en problemas, health problems, problemas de salud various other y problems. otros problemas. Now, not every experience like this is a purifying dark night. Ahora, no todas y cada una de las experiencias como estas implica una purificación tipo noche oscura. John of the Cross says there's 3 reasons why we could be experiencing this darkness and dryness. San Juan de la Cruz dice que puede haber 3 razones por las cuales podamos estar experimentando estas noches. He says the first and most common reason La primera y la más común de las razones is we have brought this upon ourselves. es We have caused this ourselves. que esa noche nos la hemos causado a nosotros mismos Because of our own infidelity, por nuestra propia infidelidad, our own lukewarmness. por nuestra falta de vigilancia, Maybe we're not rejecting temptation right por away. no haber rechazado tentaciones. Maybe we're accepting affection for sin. Nosotros por haber aceptado cierto afecto al pecado, Maybe we're letting too much of the world into our souls. por habernos dejado contaminar demasiado por el mundo, Too much entertainment, demasiado too entretenimiento, much television. demasiada televisión. And if this happens over a period of time, Y esto pasa por un periodo de tiempo. we lose our desire for God.
Y si esto continúa, perdemos el deseo de Dios and we feel a great emptiness. y sentimos un gran vacío. But this isn't an action that God is doing in our soul. Pero esta es una acción que Dios está haciendo en nuestras It's almas. not an action. No es una acción que Dios está haciendo en nuestra alma. It's a result of our own Es el unfaithfulness. resultado de nuestras propias omisiones o acciones. And the only solution is to return to our first love, Y la única solución en estos casos es volver a nuestro primer amor, to repent, arrepentirnos, to come back to prayer, volver a la oración, to come back to resisting temptation, volver a resistir las tentaciones, to eliminate too much entertainment in our life, eliminar cuando hay demasiado entretenimiento, to restore some silence and solitude. restaurar cierto silencio y orden en nuestra vida. We're surrounded by a culture that wants to distract us all day long. Estamos rodeados por una cultura que intenta distraernos en todo momento. They want us to become addicted to news. Nos quieren volver adictos a las noticias, They want us to become addicted to never having to be silent. volvernos adictos a nunca tener silencio. And the Psalm says, "Be still and know that I am God." Y el Salmo dice, permanezcan en silencio y reconozcan que yo soy Dios. There needs to be a certain stillness in our soul, Tiene que haber cierto silencio en nuestra alma, a certain solitude. cierta soledad. Solitude isn't the same thing as loneliness. La soledad no es lo mismo que ese sentirse abandonado, solitario. It's a quiet presence. Es una presencia tranquila, quieta. And we have to clear things out of our life for that quiet presence to be there. Y tenemos que limpiar algunas cosas para entrar en esa presencia. Too much noise, too much activity Demasiado ruido, demasiada actividad will make it difficult for us to be aware of the Lord. pueden volvernos dificultoso hacernos conscientes del Señor. Okay. Second reason why we may be experiencing this emptiness or dryness Segunda razón por la cual hacemos esa experiencia de sequedad, de vacío, según Because- San Juan de la Cruz, because of physical or emotional illness. puede ser por una enfermedad física o emocional. And what the saints say is, hey, try to get better. Y lo que dice el santo es, bueno, trataré de estar mejor. Francis de Sales has a lot of good stuff on this. Francisco de Sales dice, bueno, tratemos de estar mejor. He says, remember, nothing happens to you that is outside of the providence of God. Recuerda que nada pasa fuera de la providencia de Dios. God only permits those things to happen to you Dios permite que esto te pase out of which he has a plan to bring good. porque tiene un plan de hacer algo bueno con todo esto en tu vida. And he could heal you at any moment, Y te puede curar en cualquier momento. or he could heal you through a doctor, Eh, or he could heal you through a doctor. o si hace falta, ve al doctor. He even says, go to the doctor and do what your doctor tells you to do. Y hacer lo que el doctor te diga que hagas. But he says, if you don't get better, Pero dice, si no te mejoras, don't get discouraged, no te desanimes and don't waste your suffering. y no pierdas, no malgastes tu sufrimiento. Turn your suffering into prayer. Vuelve tu sufrimiento oración. Unite your suffering with the suffering of Jesus. Une tus sufrimientos a los sufrimientos de Cristo. Offer your suffering as a living sacrifice, Ofrece tu vida como un sacrificio vivo. as intercession for the conversion of sinners, Ofrécelo como intercesión por la conversión de los pecadores, as reparation for your own sins como reparación de tus propios and the pecados sins of others. y de los pecados de otros. Don't waste your suffering. No malgastes tu sufrimiento. And then he says, even if you die, Y luego dice San Francisco de Sales, incluso si mueres, how merciful God was to you. Dios misericordioso He gave you advance notice. te dará por decir, una en advance. He gave you lots of advance notice that you were going to die. Así, te dará la noticia previamente de que vas a morir. And you were able to prepare well. Estarás más listo para prepararte para ese momento. Okay. Third reason why we may be experiencing this darkness or dryness Tercera razón por la cual experimentamos esa sequedad, ese desierto, and this is the true dark night
Y esta es la verdadera noche oscura, which is a purifying action of God. que es una acción directa de Dios de purificación. It's something that God brings us through Es algo a través de lo cual Dios nos lleva to bring us into a greater union with a Himself, una más grande unión con Él, a greater purification, a greater freedom. una más grande purificación y una más grande libertad. And this is how Catherine of Siena describes it. Y esto es como Catalina de Siena describe esta noche She oscura. says, sometimes the Lord takes away from us A veces, dice Catalina, el Señor nos quita the experience of His love, la experiencia de su amor, the experience of His favor, la experiencia de su favor, the experience of His presence. la experiencia de su presencia, But He's not actually taking any of those things away. pero de hecho no nos está quitando ninguna de estas cosas. He's taking away our perception of them Nos está quitando la percepción de estas as an cosas. opportunity Y entonces esto es una oportunidad to go deeper in faith, hope, and love. de ir más profundamente en fe, esperanza y amor. What is faith? ¿Qué es fe? Faith is believing without seeing La fe es creer sin ver. and taking away any seeing Y dejando todo pecado of the presence of God. de la presencia de Dios. Gives us a chance to believe on a deeper and purer faith. Jesús nos da la ocasión de creer en una más profunda y más pura fe, Just purely on the promise of Jesus. más puro en la presencia de Jesús, No experience. sin experiencia, sin sentir, Purely a deeper faith. más profunda fe. Same with hope. Sorry. The same thing with hope. Lo mismo pasa con la esperanza. Hope is expecting without possessing. La esperanza es expectativa sin posesión. And so we know that the Lord gives us a lot of possessions. Sabemos que el Señor nos dio un montón de He posesiones, gives us a lot of gifts. un montón de dones. He talks about the first down payment of the Holy Spirit, which is wonderful. Nos habla de todos los dones del Espíritu Santo, es maravilloso. But sometimes He takes away our perception of them. Pero a veces el Señor nos quita la percepción de estos dones que hemos recibido. So hope can go deeper and purer. Y entonces la esperanza puede ir más profundamente y más puramente, con más pureza. The same with love. Lo mismo con el amor. It's so much easier to love God Es mucho más fácil amar a Dios when we experience His love for us. cuando estamos experimentando su amor por nosotros. It's so much easier to love other people Lo mismo pasa con la otra gente. when they love us back. También cuando nos aman, los amamos más fácilmente. But Jesus says, Pero Jesús dice, even the pagans are good to each other like that. incluso los paganos son buenos con los amigos. I want to bring you to a deeper love. Yo los voy a llevar a un amor más profundo. I want to make it possible for you to love your enemies Yo les voy a hacer posible amar a sus enemigos. and for pray for those who persecute you Y debe orar por aquellos que los persiguen. and serve those who don't appreciate your service Y servir y ayudar a los que no aprecian su servicio. purely out of love, Porque lo hacen puramente por amor. not depending on a reward. No dependiendo de una retribución. Yeah, so the Lord takes away our perception of His love. Entonces el Señor nos quita la percepción de su amor. He may take away the perception of other people's love for us. Y también nos puede quitar la percepción del amor de otras We personas may por feel nosotros. alone, abandoned, Nos podemos llegar a sentir solos y abandonados en ese, rejected, rechazados, isolated. aislados, Nobody cares about us. que nadie nos cuida, tiene cuidado de nosotros. And that becomes an opportunity to put our trust in the Lord on an even deeper level. Y ese estado es una oportunidad para poner nuestra confianza en el Señor de una manera todavía más entregada y pura. And allow Him to birth in our souls Y la oportunidad de permitirle a Él a purer love, que nos dé a nuestras almas un amor mucho más a puro, less selfish love, un amor con menos egoísmo, like Jesus' love. como el amor de Jesús. Now, what does Jesus spend most of His time in heaven doing these days? ¿Qué es lo que está Jesús haciendo en estos días en el cielo, en estos tiempos? Loving people who never love Him back.
amando a la gente que nunca lo ha amado. That's our mission, isn't it? Es su misión de intercesor. It's wonderful when people love us back. Es hermoso cuando la gente nos ama como retribución de nuestro amor. But we didn't say yes to the Lord's call to us depending on people loving us back. Pero nosotros, está hablando del tema de amar y ser amados, ¿no? Entonces, Jesús ama a gente que nunca lo amará. Y esto nos está transformando a nosotros en personas que, como Jesús, amarán a personas aunque no reciban la retribución del amor de otros. Saint Bernard of Clairvaux says, San Bernardo de Claraval dice, Jesus never would have had a single friend Jesús parece que nunca tuvo un amigo, unless he loved his enemies. por eso amó a sus enemigos. Jesus never would have had a No. friend. San Bernardo, estoy tratando de traducirla a San Bernardo de Claraval. Jesus would have never had a friend Yes. unless he first loved his enemies. Turned his Sí, enemies yes. into friends. Yeah. Jesús jamás hubiera tenido un amigo si no hubiera él amado a sus enemigos. Anyway, what do you do in a dark night? ¿Y qué hacer en esa noche oscura? You keep putting one foot in front of the other. Permanecer fieles, You keep showing up. permanecer avanti, adelante, You keep showing up for prayer. en oración, You keep showing up for your mission. permanecer en el trabajo, en la misión, All the time putting your trust in the Lord without Todo el seeing or tiempo. feeling. poniendo la confianza en el Señor. Now, the Lord is an expert at these things. Ahora, el Señor es un experto en estas cosas. He's brought millions of people through dark nights. Él condujo a muchísima gente a través de estas noches oscuras. He really knows what he's doing. Él realmente sabe lo que está haciendo. And sometimes he puts people in a very short dark night. A veces empuja a la gente en una noche oscura que es breve, corta. Takes them out for a while. Él les quita todos esos apoyos por un tiempo Puts them back in a couple years later. y los Puts us into another dark night a few years los afterwards. pone, bueno, los saca y después en 2 o 3 años de nuevo los lleva a una nueva noche oscura. Or sometimes there's a long extended dark night. Pero a veces es muy larga y muy extendida esa noche oscura. Depending on the work he needs to do in our soul, Eso depende del trabajo que Él esté haciendo en nuestras almas. and depending on the mission he has for us. Y dependiendo eso también de la misión que nos confía. Everything is very carefully guided by him. Cada cosa en estos casos es guiado de una manera muy cuidadosa por Él. And dark nights are not ends in themselves. Y hay que decir que las noches oscuras no son un fin en sí mismo. On the other side of dark nights Hay otros estilos de noches oscuras. is a greater freedom, Del otro lado de la noche oscura hay una gran a libertad, greater joy, un gran gozo, a greater responsiveness to the Holy Spirit, una gran libertad en el Espíritu a Santo, greater love for people, un gran amor por la gente, a greater appreciation for the beauty of creation. un inmenso aprecio a la belleza de la creación. And this is normal. Y esto es normal, Don't be afraid. no tengan miedo. All of you have been through dark nights or you wouldn't be here today. Todos ustedes seguramente habrán pasado alguna noche oscura si están aquí hoy. Yeah, and the Lord's not going to let you stop short of the beautiful thing he has in mind for you. Y hoy el Señor tal vez les está mostrando cosas muy hermosas. Yeah. Okay. Principle number 4. Principio número 4. This journey is really worth making. Words. It's really worth continuing on this journey. Es importante, a little bit Yeah. uh, Slower. slower because Yeah. yes. Okay. Sometimes we reach a certain point in our spiritual life. A veces llegamos a determinados puntos en nuestra vida espiritual They say, hey, this is pretty good, not bad. y nos decimos, bueno, esto está bueno, no está mal.
I'm doing a lot better than I used to be doing. Esto me parece mejor de lo que yo había pensado. And then we look at other people, Voy a buscar otra gente. and we're doing better than those people over there. Y voy a ser como esa gente allí Yeah, también. I think I've gone far enough. Tengo tiempo, tengo suficiente de Dios. You know, I'm better than those priests over there. They don't even pray their office anymore. Y por ahí vemos algunos sacerdotes por allí. Qué bien se los ve, pero esos ya no rezan el oficio cada día. Me voy a juntar con ellos. I think I'm okay. Yo pienso que está bien como ellos. Now, Ahora, it's very tempting to stop along the way. es una tentación muy grande llegar a un punto y detenerse. Things are basically, pretty good. Sí, acá estoy bien. And Teresa of Avila says, Teresa de Ávila dice, there's no reason why people who reach mansion number 4 que no hay razón real, sustantiva, para que las personas que llegan a este punto can't go all the way to the 7th mansion. puedan seguir avanzando. No hay razón. She divides the spiritual life into Porque- 7 stages. Sí, el que llegó al número 4 de las moradas, habla las moradas de las 7 moradas. Si llegaste a la cuarta morada, ¿por qué no llegar a la séptima? No hay razón para quedarse ahí. She says, if people have reached a basic stability in their Catholic life, Si la gente alcanza cierta estabilidad en su vida católica, or praying, oran, doing apostolic service, sirven, not committing serious sin, no cometen ya pecados serios. she says this is what the ordinary Catholic can expect to accomplish without. Sí, y esto es lo que la mayoría de los católicos pueden alcanzar, digamos, o querer alcanzar. But she says there's no reason you can't continue all the way to the 7th mansion. Y la pregunta es, ¿por qué no seguir? And she says what holds people back Dice Teresa, lo que hace que la gente vaya marcha atrás is lack of desire es la falta de deseo or lack of knowledge. o la falta de conocimiento. She says unless you have a very great desire for greater union with the Lord, Y dice, a menos que tengas un gran deseo de estar en unión con Dios, you won't make much progress. no vas a hacer más progresos. But then she's very encouraging. She says, Pero después es muy anima y dice, if you don't have a very great desire for union with God, si no tienes un gran deseo de unión con Dios, ask God to give it to you, pedile a Dios que te lo dé and He will. y te lo dará. So every time we run into our own weakness, Cada vez que nosotros nos hacemos conscientes de nuestras propias debilidades, every time we experience our own poverty, cada vez que nosotros experimentamos nuestra propia pobreza, we qualify for divine welfare. calificamos para el crecimiento We qualify for help from above. y Like, para la ayuda de Dios. yeah, like poor people experience, they Yes. qualify for help from the government. Yes. We when we were- Welfare yeah. sería como la subvención, ¿viene? La ayuda divina, la ayuda de arriba. We qualify. We Calificamos qualify. para eso. Yeah. And then she says, unless you have great determination, Y dice Teresa, a menos que tengas una gran determinación, you're not going to get very far. no vas a ir muy lejos. But she says, if you lack great determination, Pero si te falta una gran determinación, ask God to give it to you, pide al Señor que te la dé and He will. y te lo dará. And then lack of knowledge. En cuanto a la falta de conocimiento, She says, many people stop on the journey dice Teresa, mucha gente se detiene en su caminar hacia la santidad because they don't realize that there's so much more. porque no reconocen que son mucho más. They don't realize how much more what God wants to do. Cuánto más Dios quiere que ellos alcancen. They don't understand how much He loves them No entienden cuánto Dios los ama and the deeper union He really wants for them. y de la real unión que Él realmente quiere tener con ellos, So, que Dios quiere tener con nosotros. if you've placed any limits on your own relationship with the Lord, Esto quiere decir en síntesis que si tú estableces algún límite en tu relación con Dios, take them off. sácalo.
Yeah, open the door again. O abrir de nuevo las puertas. Say, Lord, I want to go as far as you'll take me. Y decirle a Dios, voy a ir Dios tan lejos como quieras que vaya. And this is not just for your own good. Y esto no solamente para nuestro propio bien. This is the good for your people. Esto es un bien para nuestra gente. You're doing this not just for yourself, but for your people. Esto lo que estamos haciendo no es por nosotros, sino por nuestra gente. So, okay, I was going to talk about, What? what time is it? It's 5:30. I was going to talk about masses at 7. Is that right? Yeah. Today, after Mass, we are going Yeah. to pray for the Right. outpouring for the Holy Spirit. Right. Yeah. I was going to talk some about the new Pentecost, but I think we've talked long enough right now, haven't we? People are tired. Yeah. So. Maybe after the Mass, before the prayer, Oh, okay. I can say a few things. Yeah. say 5 minutes Yeah. about the new Pentecost. Okay. Okay? Okay. Good. Bien, me estaba diciendo acá Ralph lo siguiente, que pensaba hablar algo del nuevo Pentecostés, pero piensa que ya la charla está bien, porque entonces le sugerí, ¿dónde está Juanito? Le sugerí que hoy después de la misa, vamos a tener la plegaria de Pentecostés al final de la misa. Entonces, que tal vez como motivación a la plegaria, él